Hola a todos, bienvenidos a una nueva historia. En este video les voy a estar platicando sobre un caso que pasó durante la Navidad de 1929 en Germantown, Carolina del Norte, Estados Unidos, que es el caso de la familia Lawson. Un caso que me pareció que va de acuerdo con la temporada porque, como sabemos, hace unos días fue Navidad y Año Nuevo. Aunque ya pasaron estas fechas, creo que todavía estoy a tiempo de subir un caso relacionado a la Navidad. Entonces no tengo otra cosa más que decir. Vamos a empezar con el caso de la familia Lawson. Podemos decir que esta historia empieza cuando Charles Lawson le pidió matrimonio a Fanny Menring, una joven que era 20 años menor que él. Se casaron en 1911 y durante los primeros años vivieron en Lawsonville, donde nació su primera hija llamada Marie y un año después su primer hijo Arthur. También en 1914 tuvieron a un tercer bebé que falleció poco tiempo después de su nacimiento por neumonía. Eran una familia de clase trabajadora, no tenían lujos, pasaban frecuentemente por dificultades económicas y por eso mismo Charles empezó a buscar la manera de mejorar la calidad de vida para su familia. Por esa razón, en 1918, él y Fanny decidieron mudarse a Germantown, Carolina del Norte con sus hijos porque sabían que Charles podía conseguir trabajo en cosechas de tabaco, ya que era una comunidad agrícola en la que los hermanos menores de Charles tenían bastante tiempo trabajando. Entonces, una vez que llegaron a Germantown, Charles empezó a trabajar como empleado para una granja en los sembradíos, en estos cultivos, y así lo hizo durante 9 años. Nunca se metió en problemas, siempre demostró que era muy trabajador porque acostumbraba a hacer tiempo extra, y es que uno de sus objetivos era juntar dinero para poder comprar su propio terreno y una granja para vivir con su familia. Y finalmente logró hacerlo en el año de 1927. Entonces, una granja en Brook Coop Road se convirtió en el nuevo hogar para los Lawson. Fanny y Charles tuvieron 5 hijos más: Carrie, Maybelle, James, Raymond y la más pequeña, que fue Marilu. La bebé nació en 1929, tan solo 3 meses antes de que pasaran todos los hechos. Y el nacimiento de Marilu también coincidió con una serie de malestares que Charles tenía. Se quejaba con frecuencia de dolores de cabeza que eran muy fuertes y además durante mucho tiempo tuvo insomnio. Todos sus familiares, sus hijos, su esposa notaban que estaba muy pensativo y también evasivo. Y esta situación es importante porque va a estar relacionada con una de las teorías del caso que vamos a ver más adelante. Continuando con la historia, semanas antes de Navidad, Charles llevó a sus hijos y a su esposa a Winston-Salem, a unas 13 millas de distancia de la granja donde vivían. Ahí les compró ropa nueva y después los llevó a un estudio fotográfico donde les tomaron un retrato familiar. Y ellos no acostumbraban a hacer este tipo de cosas porque por su situación económica eran lujos que con mucha dificultad podían pagar, pero Charles les dijo que era parte de una sorpresa navideña, así que bueno, todos se tomaron esta fotografía, que es la última foto de los Lawson con vida. Marie tenía 17 años. Arthur 16, Carrie 12, Maybelle 7, James 4 años, Raymond 2 y Marilu tenía 3 meses de edad. Finalmente aparece Charles y su esposa Fanny, que tenía 37 años. También tenían 2 mascotas que no aparecen en la fotografía, pero eran 2 perritos llamados Sam y Queen. Este es todo el contexto de la historia, no hay más datos que llamen la atención antes de los hechos porque este caso sucedió de un momento a otro y sin razón aparente. Entonces vamos a hablar del 24 de diciembre de 1929. Era un día muy nevado. Marie se despertó temprano para preparar un pastel que ya por tradición hacía para su familia durante esa fecha. Carrie y Maybelle salieron a visitar a unos tíos que vivían cerca para desearles feliz Navidad. Fanny se quedó en la cabaña haciendo algunas cosas para la cena y cuidando a sus hijos más pequeños, mientras que Charles y Arthur salieron a cazar. En algún momento, mientras estaban en el bosque cazando, Charles le dijo a Arthur que ya no tenían municiones y que tenía que ir a Walnut Cove para comprar más. Arthur obedeció a su papá, pero es en este momento cuando empieza lo más terrible del caso. Y es que una vez que Arthur se fue, Charles regresó a la granja y se escondió en el granero. Él sabía que Carrie y Maybelle tenían que pasar enfrente del granero una vez que regresaran de visitar a sus tíos. Entonces las esperó escondido ahí y una vez que las niñas pasaron enfrente de él, él les disparó. No se sabe cuál de las dos murió primero, pero después de
dispararles para asegurarse de que estuvieran muertas, se acercó y las golpeó en la cabeza varias veces con una piedra. Después llevó los cuerpos dentro del granero y colocó piedras debajo de sus cabezas como si fueran almohadas y les cruzó los brazos sobre el pecho. Recargó el arma y caminó hacia la cabaña donde Fanny estaba pelando papas para la cena en el porche. Los primeros disparos no la habían preocupado porque por la fecha era común que las personas salieran a cazar al bosque. Entonces Charles la tomó desprevenida. Fanny no pudo ni esconderse ni escapar porque en cuanto Charles se encontró con ella no dudó ni un momento en dispararle. Después de matar a su esposa, entró a la cabaña. Allí estaba Marie, que ya había acabado de preparar el pastel, lo había puesto en la mesa para que se enfriara y cuando escuchó el disparo dio unos pasos hacia la chimenea, pero en ese momento Charles ya había entrado a la cabaña y no dudó ni un momento en dispararle también. Los más pequeños, James y Raymond, se dieron cuenta de lo que su papá había hecho y ellos sí trataron de esconderse, pero Charles los buscó y finalmente los encontró e hizo lo mismo que con Fanny, con Marie y con las otras dos niñas. También les disparó. Charles no tenía en sus planes perdonarle la vida a nadie, así que se acercó a la cuna donde estaba Mary Lou, pero a diferencia de los demás a ella no le disparó, sino que la golpeó varias veces en la cabeza hasta que la bebé falleció por fractura de cráneo. Colocó los 5 cuerpos en la misma posición que los anteriores, con los brazos cruzados sobre el pecho, pero esta vez puso almohadas reales debajo de sus cabezas. Después de los asesinatos, Charles corrió con su arma al bosque. Tiempo después, Arthur, que se convirtió en el único sobreviviente de los Lawson, regresó a la granja y fue quien encontró los cuerpos de sus hermanos y de su mamá. Minutos después llegaron algunos hermanos de Charles, los que vivían cerca porque tenían pensado saludar a todos por la Navidad y fueron ellos quienes llamaron a la policía. Mientras que Arthur y sus tíos estaban en shock todavía sin entender por qué había pasado esto, se escuchó un disparo que venía desde el bosque, que por el contexto de la situación se relacionó inmediatamente con Charles. La policía recorrió el bosque hasta que lo encontraron muerto. Su cuerpo estaba tirado junto a varias pisadas con sangre que se habían quedado marcadas en la nieve. Por estas huellas se pudo saber que una vez que Charles cometió los asesinatos, corrió hasta un arroyo, posiblemente para lavarse las manos, y después caminó desesperado en círculos hasta que finalmente se suicidó disparándose. En los bolsillos, Charles tenía notas escritas en recibos de pago con frases que estaban inconclusas. Una decía: los problemas pueden traer, y la otra: nadie a quien culpar. Pero estas notas prácticamente no decían nada, no ayudaban a esclarecer por qué Charles Lawson había decidido asesinar a su familia, ni tampoco por qué le había perdonado la vida a su hijo mayor Arthur. Así que digamos que el caso tenía muchas incógnitas hasta este momento. Los cuerpos de los Lawson fueron sepultados en el cementerio de Brother. Al funeral asistieron muchísimas personas. Además de familiares y amigos, también hubieron periodistas y mucha gente que sentía interés por el caso, porque era algo que nunca había pasado ahí. Por todo este interés que demostraron muchas personas ajenas a la familia, uno de los hermanos de Charles, Marion Lawson, convirtió la granja de los Lawson en un museo. Todo estaba exhibido tal cual como se encontró el día del crimen. Incluso la sangre de los Lawson seguía ahí. Pero una de las cosas que atraía más la atención de la gente era el pastel que Marie había preparado para su familia, porque lo dejaron tal cual como ella lo había puesto sobre la mesa para que se enfriara, solamente que lo cubrieron con cristal para que se conservara mejor. Entonces, con todo esto, el hermano de Charles recibió muchas críticas. Las personas creían que era un abuso lo que estaba haciendo, pero él se justificaba diciendo que el dinero recaudado de ese museo era para Arthur, para que pudiera solventar sus gastos y también conservar la granja de su familia. Sin embargo, aunque el museo estuvo abierto durante mucho tiempo y tuvo muchos visitantes, el dinero no fue suficiente y Arthur terminó perdiendo la granja y, bueno, tiempo después, la cabaña fue demolida cuando la adquirió un nuevo dueño. Arthur, el único sobreviviente de los Lawson, se vio muy afectado por esta tragedia, empezó a beber, pero después se esforzó por rehacer su vida. Se casó y tuvo 2 hijos, sin embargo, su vida no fue muy larga, ya que en 1945, cuando tenía apenas 32 años, falleció en un accidente automovilístico. Ahora vamos a hablar sobre las teorías. En este caso se llegó a la conclusión de que todo fue premeditado. Por lo mismo, Charles hizo que Arthur se fuera antes con el pretexto de que necesitaban municiones, aunque tenía las suficientes para cometer los asesinatos. Y es que Arthur, por ser el hijo mayor, tal vez hubiera sido el único capaz de defender tanto a su mamá como a sus hermanos. Y por otra parte, como posiblemente Charles sabía que esa era la última Navidad de sus hijos y de su esposa, esta fue la razón por la que quiso tomar
comprar una fotografía de su familia y comprarles ropa nueva, aunque fuera un gasto muy difícil de solventar para ellos. Aunque se sabe que todo fue planeado, no se sabe exactamente por qué. ¿Qué lo llevó a cometer este crimen, que es uno de los más significativos en una Navidad? Básicamente hay dos teorías. La primera teoría se basa en un accidente que Charles tuvo tiempo antes de que asesinara a su familia, mientras que él y sus hijos estaban remodelando la granja. Se dice que Charles estaba quitando algunas maderas podridas con un hacha y por un mal movimiento con esta misma hacha se golpeó con mucha fuerza en la frente. Se creía que tal vez como consecuencia de esta lesión, de este golpe, tenía los fuertes dolores de cabeza y también insomnio. Pero cuando le hicieron la autopsia estuvo presente el doctor Helsabeck, que fue el mismo médico que en algún momento atendió a Charles y le recetó un tratamiento por el dolor de cabeza, por el insomnio. Así que cuando se llevó a cabo la autopsia, el doctor sugirió que se mandara a analizar su cerebro por los antecedentes médicos que tenía. Entonces, el cerebro fue enviado a Baltimore, donde lo revisaron a fondo, pero el resultado fue que no tenía ninguna anomalía, y con esto la teoría de que hubiera tenido algún problema relacionado con este accidente quedó prácticamente descartada. Ni siquiera se pudo comprobar que el dolor de cabeza que tenía y los insomnios estuvieran relacionados a alguna patología. Y esto nos lleva a la segunda teoría, que es la más aceptada hasta el momento. En esta segunda teoría se habla de que el motivo del crimen fue que Charles había embarazado a Mary, su hija mayor. Este rumor empezó a sonar poco después de los asesinatos, pero 60 años después, en 1990, se publicó el libro White Christmas, Bloody Christmas, escrita por Bruce Jones y su hija Trudy Jones, y en este libro se dio a conocer el testimonio de Stella Lawson Bowles, que era sobrina de Charles, que para el momento del crimen tenía poco más de 14 años. Stella dijo que aproximadamente 3 años antes de los homicidios había escuchado una conversación entre sus tías, que una de ellas era Fanny y su mamá Jetty Lawson. Y en esta conversación, Fanny les estaba diciendo que estaba preocupada porque sospechaba que Charles tenía una relación con su hija mayor, Mary. Pero eso no fue todo, porque en 2006 los mismos autores publicaron un segundo libro, y en este segundo libro salió el testimonio de Ella May, que había sido una amiga muy cercana de Mary. Ella dijo que semanas antes de Navidad, Mary le había confesado que estaba embarazada de su papá y que tanto su mamá como su papá estaban enterados de este embarazo. Y además hay un último testimonio, que es el de Sam Smith. Él fue vecino de los Lawson por algún tiempo y según él, Charles había amenazado con matar a todos si Mary o Fanny hablaban sobre el embarazo. Aquí es importante mencionar que durante la autopsia no se reportó que Mary estuviera embarazada, así que tal vez no estaba embarazada, pero a lo mejor su padre sí abusaba de ella y ella lo platicó con algunas personas, y Charles, al enterarse de esto, no pudo soportar la vergüenza de lo que estaba haciéndole a su hija, y por eso tal vez fue que decidió asesinar a toda su familia. Y bueno, hasta aquí con este video. Déjenme en los comentarios ustedes cuál creen que sea la teoría que más encaja en todo el caso. También no se olviden de darle me gusta si es que les gustó el video y de suscribirse al canal porque es completamente gratis. Espero que tengan un muy buen inicio de año, que cumplan todos sus deseos, todas sus metas. Y bueno, no tengo otra cosa más que decir. Nos vemos en otro video.